No sé si todos se percataron, yo sé que algunos sí, pero este miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué miércoles fue? Miércoles de ceniza. Si usted creció en la Iglesia Católica, usted sabe que eso es como un día peculiar. Y cuando uno es niño, no solamente peculiar, pero curioso. Curioso. Yo estuve en un colegio católico en mis primeros años en la escuela. Y antes de comenzar el día, cuando era miércoles de ceniza, antes de comenzar las clases había que ir a la misa y le pasaban la ceniza a uno en la frente. Así que uno iba a la primera clase con esa ceniza ahí. Y uno se sentía como, uy, tengo algo allá arriba y como que uno no quería que se le borrara. Y era interesante porque todo el año yo llegaba a la casa, el uniforme de la escuela era la camisa blanca, yo me iba con una camisa bien blanca y llegaba como con una camisa llena de manchas y sucia. Y mi mamá siempre me regañaba que tratara de no ensuciarme la camisa. Pero ese día era al revés. Ese día yo tenía una mancha en la frente que yo no quería que se me borrara. Yo quería llegar a mi casa con la frente sucia, con la mancha. Pero por más que trataba, me iba a correr en el recreo, se me sudaba la frente, me arreglaba el pelo y cuando venía a ver no me quedaba nada de mancha. Llegaba a mi casa con la frente limpiecita. Y mi mamá decía, si así mismo hicieras con la camisa. Aunque nosotros como protestantes no celebramos esa práctica, el principio detrás de la tradición de miércoles de ceniza sí es bíblico, es tener un corazón contrito y humillado. El miércoles de ceniza tradicionalmente significa adoptar eso, una actitud de arrepentimiento. Recordar que somos polvo, que somos ceniza, que somos caídos, que estamos, y por eso estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y que por más que tratemos de arreglar ese problema por nuestra fuerza, no podemos hacer nada. Simplemente cavamos el hoyo más y más hondo. Y por eso necesitamos que Dios intervenga, que Dios haga algo, que nos salve. Y preciso eso fue lo que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, hizo. En el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se encarnó y tomó nuestro lugar. Aleluya. Y en la cruz, como acabamos de cantar, Él pagó esa deuda y la canceló. Gloria al Señor por eso. Hay un gran peligro espiritual, hermanos, cuando olvidamos esto. Cuando olvidamos que somos polvo, cuando olvidamos que nuestro pecado es serio, cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho para salvarnos. Cuando pensamos que yo no estoy tan mal, mi pecado no es tan serio. Cuando pensamos que yo mismo puedo entrar al cielo si yo me porto bien, si yo hago buenas obras, yo puedo entrar al cielo. Eso es un mal espiritual serio. Y hoy nuestro mensaje se trata de eso, de no olvidar que somos polvo, de no minimizar nuestro pecado, de no olvidar que necesitamos un Salvador, que necesitamos que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie constantemente, de vivir con un corazón arrepentido, con un espíritu contrito y humillado. Y no solo un día del año, no solamente el miércoles de ceniza. Es una gran diferencia que nosotros como protestantes afirmamos, sino cada día de nuestra vida. No necesitamos tener la ceniza en la frente para eso, sino nuestro corazón, tener esa actitud todo el año, corazones contritos y humillados por nuestro pecado, pero a la misma vez alegres y confiados por la gloriosa confianza que tenemos en Cristo por la salvación que Él nos ha dado. Y eso lo vemos hoy en nuestro pasaje. Continuamos en nuestra serie de Ageo. Hoy es nuestro tercer mensaje de 4, así que la semana que viene terminamos. Y como hemos visto, Ageo es escrito luego de que el pueblo de Dios vuelve del exilio. Vuelve del exilio. Persia permitió que ellos
volvieran y que ellos reconstruyeran el templo. Les dieron permiso, les dieron recursos para hacerlo. Y ellos volvieron después de casi 70 años con gozo, con ánimo, para hacer eso, para reconstruir el templo. Pero allí se encontraron con oposición y con desánimo. Y ellos dejan de enfocarse por esa oposición, por ese desánimo, dejan de enfocarse en el templo, dejan de enfocarse en la obra de Dios y se ensimisman en ellos mismos. Y como vimos en el capítulo 1, empiezan a artesonar sus casas, a pensar en ellos. Y pasan casi 20 años así, y ahí es cuando Dios levanta al profeta Ageo para animar al pueblo a, como hemos visto, a hacer de Dios su prioridad. Y como vimos la semana pasada, a esforzarse, a dar su todo en la obra del Señor, a no darle al Señor las obras, sino darle todo al Señor. Pero luego de ellos casi 70 años allá en Babilonia y luego Persia y casi 20 años de regreso y de estar ellos ensimismados en ellos por la opresión, por el desánimo, el problema que sufre el pueblo de Dios no solo es ese desánimo, no solo es esa negligencia de darle al Señor la prioridad, no solo es esa mediocridad de ellos no esforzarse, como vimos la semana pasada, también era una falta de santidad. Falta de santidad. Estaban jugando con el pecado. Tenían una falta de seriedad y de agresividad en tratar con el pecado de ellos personal. Habían perdido ese sentido de tener un espíritu contrito y humillado. Y en eso es lo que Ageo se enfoca en su tercer sermón hacia el pueblo. El pasaje abre en el versículo 10 diciéndonos la fecha de este sermón. En nuestro calendario moderno sería el 18 de diciembre del año 520 a.C., 18 de diciembre. Así que estaban ellos en pleno invierno. Y han pasado 3 meses desde el primer sermón que vimos en el capítulo 1. Ese sermón fue el 21 de septiembre de ese año. Y han pasado 2 meses del segundo sermón que vimos la semana pasada. Ese fue el 17 de octubre de ese mismo año. Y eso fue lo que vimos, capítulo 2, versículo 1 al 9 la semana pasada. Y pues ellos están ahí en medio del invierno, algo parecido a donde estamos nosotros, en medio del invierno, y viene la palabra de Dios a Ageo otra vez. Dios envía su palabra por su profeta otra vez. Y como dice el versículo 11, la palabra involucra consultar a los sacerdotes que hay entre ellos. Los sacerdotes son los expertos en la ley. Ellos son los expertos, por decirlo así, en la doctrina. Si hay alguna pregunta teológica de doctrina, en aquel tiempo con los sacerdotes era que tú hablabas. Y por esto Dios manda a Ageo a hacerles unas preguntas técnicas acerca de la ley. Era una consulta profesional, una consulta especializada a los sacerdotes, a los expertos. Y la primera pregunta está en el versículo 12. Que si una carne consagrada o santificada toca otra cosa, si esta otra cosa queda santificada. Y la respuesta de los sacerdotes, de los expertos es no, absolutamente no. En la ley, en el Antiguo Testamento, cuando un animal era sacrificado en holocausto, esa carne quedaba santificada. Ahora, si esa carne, mientras estaba siendo movida, tocaba otro objeto, a ese otro objeto no se le traspasaba la santificación, la consagración de esa carne. Aquel otro objeto quedaba siendo un material común. Eso es lo que la ley dice, y eso es lo que los sacerdotes contestan. El principio es este: la santidad es algo imposible de traspasar de una persona a otro objeto. La santidad no es algo que se
traspasa directamente. Tú no tocas algo santo y te conviertes en santo. Si quieres ser santo, tú tienes que ir directamente a la fuente de santidad. ¿Quién es quién? Dios. Ahora, en el versículo 13, tenemos la próxima consulta. Podríamos decir que es la pregunta totalmente opuesta a la primera. Si alguien tocó un cadáver, y según la ley, tú tocabas un cadáver, eras inmundo. Si esa persona que ahora es inmunda toca un objeto, como los objetos que mencionó antes, si se le traspasa la inmundicia a ese objeto. Y en este caso, la respuesta es sí. Si alguien inmundo toca otro objeto, ese objeto, por decirlo así, se contamina con esa inmundicia. El principio es este: la inmundicia y la impureza es algo que es fácilmente contagiable, traspasable. Si yo estoy inmundo y entro en contacto con algo o con alguien, yo traspaso eso muy fácilmente, esa impureza. Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. El resumen de la consulta es este: la santidad no es contagiable. Pero la impureza es ¿qué? Altamente contagiable. Altamente contagiable. Ahora, ¿por qué Dios manda a Ageo a hacer estas preguntas técnicas a los sacerdotes? ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo? Eso lo vemos en el próximo verso, en el verso 14, que dice: entonces volvió a hablar a Ageo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ellos hacen 3 meses, capítulo 1, empezaron a dedicarse de lleno a la obra del templo otra vez. Y hace 2 meses se desanimaron. Pero por la palabra de Ageo, ellos se volvieron a esforzar y animar, y han seguido haciendo el trabajo del Señor. Pero a pesar de ellos estar trabajando dedicadamente al Señor, ellos se han olvidado de algo. Ellos han descuidado algo, y es su santidad personal. Su santidad personal. Ellos piensan que porque están trabajando en el templo, algo que ellos consideran santo, la santidad del templo se les va a ¿qué? Se les va a pegar. Y que eso los está protegiendo, espiritualmente hablando. Pero esta palabra del Señor les revela: no, porque la santidad no se traspasa de un objeto a otra persona. Para eso usted tiene que ir directamente al Señor para que lo santifique. Y por otro lado, han estado viviendo en pecado. Ellos han estado otra vez 70 años allá y 20 años acá, donde espiritualmente no han estado en las mejores condiciones. Ellos han descuidado su vida espiritual personal. Han estado jugando con el pecado. Y lo que han estado haciendo es traspasándose ese pecado el uno al otro. Esa inmundicia, ese descuido que hay entre ellos. Y todo el tiempo ellos pensando que porque, no, pues que yo estoy trabajando en el templo, eso me protege. No. Toda la obra de sus manos, dice el versículo 14, está sucia. Aún los sacrificios que están ofreciendo por su pecado son inmundos, son inaceptables. Y de esta manera, el Señor, eso es lo primero que el Señor hace para confrontarlos, para abrirle los ojos a la seriedad y la gravedad del pecado que hay entre ellos, para despertar en ellos un espíritu contrito y humillado. Ahora, ese descuido del pueblo, ese descuido en su santidad personal, ese descuido en ellos pensar que porque están trabajando en el templo, ahora ellos son santos,
Ese descuido en pensar que su pecado personal no afecta a los otros, sí está afectándonos como, no solamente individualmente, sino como pueblo. Todo ese descuido, ¿qué consecuencias ha tenido? No solamente espirituales, porque espiritualmente es que están en inmundicia, no están en santidad, pero ¿qué consecuencias personales y físicas este descuido ha traído a sus vidas? Eso es lo próximo en lo que Ageo se enfoca en los versículos 15 y 17. Ageo los llama en el versículo 15 a considerar. Esa palabra es bien importante, mírenla ahí, versículo 15. Consideren. O sea, piensen, evalúen, reflexionen. Diríamos acá, hagan cabeza. Que consideren acerca de lo que está pasando en sus vidas personalmente. Y cómo lo que está pasando es consecuencia del descuido de su santidad y de su vida espiritual. Les dice, antes de que ustedes empezaran a poner piedra sobre piedra, en el versículo 15, antes de que ustedes empezaran a poner piedra sobre piedra, se está refiriendo a antes de que ellos 3 meses atrás empezaran la reconstrucción del templo, durante esos casi 20 años, recuerden lo que vimos en el capítulo 1, donde estaban descuidando la obra de Dios, ¿qué ellos estaban viviendo? ¿Qué ellos estaban sufriendo? Versículo 16. Dice que iban por 20 medidas y encontraban 10. Medidas ahí se refiere al grano, al trigo, a la cebada. Ellos sembraban y esperaban tanta cosecha, pero encontraban que la mitad de eso. Por 20 años ellos han estado cosechando 50% menos de lo que ellos esperaban. Y cuando iban al lagar, se está refiriendo a la vendimia del vino, para sacar 50 cántaros sacaban 20. Por 20 años han estado cosechando, en este caso es hasta más significativo, han estado cosechando 60% menos de lo que esperaban. Tuve que usar una calculadora para sacar esa matemática. Los que me conocen lo saben. Por casi 20 años, por su descuido de la obra de Dios, ellos estaban cosechando poco y pobre. Y otra vez, si ustedes recuerdan, esto fue lo que vimos en el capítulo 1, en el primer sermón, hace unos 3 meses. Miren el versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente. Miren el versículo 9 del capítulo 1. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, este es el Señor hablando, yo lo aviento. Por el descuido que ellos han tenido del Señor. No solamente en el capítulo 1 les revela que fue el descuido de olvidar la obra de Dios, pero aquí les está diciendo, no solamente es que no están trabajando, su vida personal, han descuidado su santidad personal, su caminar con el Señor. Por su descuido del Señor, estaban sufriendo consecuencias personales en su economía, como pueblo familiar e individual. Y el versículo 17 lo hace claro. Dice, no era simplemente que estaban sufriendo malos tiempos, no era simplemente la economía o la política o el clima, cambio climático. Eso era el Señor que lo hizo por 20 años, igual que se lo hizo claro en el capítulo 1 hace 3 meses en el primer sermón. Ellos pensaban que el viento seco y caliente, que eso era lo que lo estaba provocando. No era el Señor, era el clima. Eran las plagas, era la humedad, eran los hongos que estaban afectando la cosecha. No. Era el Señor. Que era el granizo. Fueron unas granizadas anormales que aparecieron de la nada. No. Dice, era el Señor. ¿Y por qué Dios lo estaba haciendo?
Porque Dios los estaba apretando, porque Dios provocó estos malos tiempos. ¿Qué dice el final del versículo 17? Mírenlo ahí. Esos 20 años de sufrimiento era para que se volvieran al Señor. Para que consideraran su pecado y se arrepintieran. Y se volvieran, que buscaran al Señor. Para que se arrepintieran, como vimos en el capítulo 1, de su negligencia en la obra del Señor. Como vimos al principio del capítulo 2, por su desánimo. Y como estamos viendo aquí, no solamente esas dos cosas, pero también por su inmundicia, por su pecado, por su descuido en su santidad personal. Arrepiéntanse. Pero no lo hicieron. No funcionó. El versículo 17 dice al final que no se volvieron al Señor. Que eso era porque Dios lo estaba haciendo, pero ellos no se volvieron al Señor. 20 años. Y no se volvieron al Señor. Pero ahora todo eso ha cambiado. Porque hace 3 meses el Señor levantó a Ageo. Y por medio de la predicación de Ageo, Dios hizo algo. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 1? Dios despertó sus espíritus. Dios intervino en sus vidas. Aleluya. Y ahora ellos llevan 3 meses dedicados a la obra del Señor. Y hace 2 meses empezaron a desanimar, pero el Señor envió otra palabra de Ageo y los llamó a esforzarse y se reanimaron y han estado trabajando fielmente en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y ahora les dice, oye, no es solamente trabajar, no es solamente priorizar al Señor, no es solamente esforzarse. Eso es importante, pero eso no es todo. También hay que, ¿qué? Buscar la santidad personal. Hay que tener cuidado con el pecado. Ahora les dicen, no piensen que con dedicarse a la obra y trabajar duro es suficiente, porque la santidad del templo no se les va a pegar. Si algo, es todo lo contrario, ustedes están manchando, espiritualmente hablando, todo a su alrededor. Están contaminando todo a su alrededor. El Señor les dice, atiendan, atiendan sus vidas personales. Atiendan su entrega personal, su caminar con el Señor. Porque si no lo hacen, el pecado y la inmundicia va a corroer todo otra vez. ¿Por qué fueron llevados al exilio en primer lugar? Por su pecado. Y han vuelto del exilio. Y van por el mismo camino donde iban. Si no atienden su vida personal, van a terminar en el mismo sitio donde empezaron. Van a terminar sufriendo las mismas consecuencias que sufrieron por 20 años. Y de esta manera el Señor los confronta. Confronta esas consecuencias, esas realidades que ellos han sufrido por su pecado. Y los llama a considerar. Y de esa manera el Señor los llama a que tengan espíritus contritos y humillados. Ahora Dios les advierte lo que puede pasar si no cambian y si continúan igual, si continúan descuidando su santidad personal. Pero no solo Dios los advierte, también los llama a considerar su gracia, su bondad, su misericordia, la cual el Señor ha tenido para con ellos. No solo los advierte de las consecuencias, sino también les dice, mira lo que yo he hecho para amarlos, para restaurarlos, para que no solamente sean movidos a la santidad, motivados a la santidad por las consecuencias negativas,
sino también sean motivados y movidos a la santidad por las consecuencias positivas. Oseas 11, versículo 4 dice que el Señor nos atrae con lazos de amor. Y eso es lo que vemos aquí, al versículo 18 al 19. Otra vez les dice en el versículo 18, consideren, esa palabra se repite mucho en el libro de Ageo, consideren que el día que empezaron la reconstrucción, Dios ha intervenido con su gracia, con su bondad. Dios ha intervenido con su bendición, como dice el final del versículo 19. Y aquí es bien significativo considerar la fecha en la que ellos están. Les dije la fecha al principio para que pudiéramos ver esto. Es el 18 de diciembre, están en medio del invierno. Y el Señor les pregunta en el versículo 19, ¿está todavía la semilla en el granero? Hace esa pregunta porque en esa región, para ese tiempo, ya ellos han sembrado, para final de noviembre es que se hace eso, ellos han sembrado el grano, el trigo, por grano se refiere al trigo y la cebada. Eso se siembra en esa región para ahí a principios, empezando el invierno. Y ya ellos han sembrado eso. Y usualmente lo que hacían era que sembraban la mitad del grano que habían cosechado ese año. Sembraban la mitad del grano. Y la otra mitad que hacían, la guardaban en el granero para alimento, para el resto de la temporada. Pero según el versículo 17, ellos solamente recogieron ¿cuánto? La mitad de la cantidad que ellos esperaban. Por 20 años ellos han estado sufriendo escasez. Han estado cosechando solamente del grano la mitad. Así que este año ellos solamente tuvieron suficiente ¿para qué? Para sembrar. Lo que significa que la pregunta del versículo 19, ¿está todavía la semilla en el granero? La respuesta a esa pregunta es, no hay semilla en el granero, porque usamos la semilla para sembrarla. No hay semilla en el granero. Para esta época los graneros han estado vacíos por 20 años, por lo que ellos han estado sufriendo. Y la pregunta que ellos se están haciendo, y de la cual ellos no saben la respuesta, es, el año que viene, ¿va a ser otro año igual? Va a ser otro año de escasez, de sufrimiento, de tener poco, y lo poco que tenemos, pobrecito, de mala calidad. ¿Y qué tal la cosecha del resto de los productos que ellos cosechaban? Del vino, que ya vimos, estaba produciendo menos todavía. Del higo, de la granada, del olivo. Por 20 años solamente ha habido escasez. Ellos se están preguntando, el año que viene, ¿va a ser igual? Vamos a cosechar poco y malo. Que Dios les dice al final del versículo 19, que no va a ser igual. Que Dios ciertamente de ese día en adelante los va a bendecir, los va a prosperar, que no les va a faltar nada, les va a proveer, les va a guardar. ¿Y esto es basado en qué? ¿Ellos se lo merecen? Obviamente no se lo merecen, solamente porque Dios ama a su pueblo, ha hecho un pacto con su pueblo. Dios les promete bendición porque recuerda su promesa, su amor y su pacto para ellos. Eso no es teología de la prosperidad. Hay iglesias que dicen, tú le das al Señor y el Señor, eso no es dame para que yo te dé. Esto es, lo que Dios está diciendo aquí es, mira mi bondad, mira mi amor, mira mi gracia, mira mi cuidado. Considéralo y correspóndeme. Que mi gracia, que mi amor, que mi bendición, que no te merece, te lleve a tener un espíritu contrito y humillado
por mi gracia. Esto no es tratar de comprar a Dios. No, lo que aquí está diciendo es, mira lo que ha hecho Dios. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro descuido, mira lo que ha hecho Dios. Mira la misericordia de Dios, mira la gracia de Dios. Y por tanto, correspóndeme de vuelta. Que esta gracia, que este amor, que esta misericordia te lleve a considerar tu vida, tu pecado, tu descuido y te dé un espíritu contrito y humillado que se vuelva al Señor. Una vida de amor, de servicio, de consagración, de rendición ante el amor y la gracia de Dios que obviamente no merezco. ¿Qué voy a hacer? Voy a rendir mi vida a este amor y a esta gracia de Dios. Y aquí el Señor los confronta, no con las consecuencias, no solamente con el pecado, aquí los confronta con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con su amor. Y los llama a vivir contritos y humillados. Y el Señor a nosotros, iglesia, en esta tarde nos llama a hacer exactamente lo mismo. Considera. Evalúa, reflexiona tu vida, sobre tu vida personal. A considerar primero que nada nuestro pecado. Ellos pensaban que porque estaban trabajando en el templo, la santidad se les iba a pegar. Y que su pecado se iba a borrar. Pero estaba ocurriendo totalmente lo contrario. Y para nosotros eso lo que significa es que el hecho de venir a la iglesia, de servir en la iglesia, de trabajar dedicados en la obra de Dios, gloria a Dios por eso, pero eso no significa que servir al Señor te va a hacer santo. La salvación no es por obras. Cada uno de nosotros tenemos que rendirnos personalmente y verdaderamente al Señor. Tenemos que dedicarnos personalmente al Señor. Tenemos que tener una relación directa con el Señor. Tenemos que andar con espíritus contritos y humillados, no solamente un día al año, cada día de nuestra vida. Porque nuestro pecado es serio, nuestro pecado es grave. Es tan serio y es tan grave que Dios para salvarnos tuvo que matar a su único hijo para darnos salvación a nosotros. Así de serio es nuestro pecado. Correspondamos al Señor, iglesia. Correspondamos al Señor. El Señor nos llama a considerar las consecuencias de nuestro pecado. Ellos por casi 20 años estaban sufriendo escasez por su descuido, por su pecado. Y Dios trajo sobre ellos estas consecuencias para volverlos al Señor. Pero hicieron caso omiso. ¿Será que la escasez, la insatisfacción, la ansiedad, los dolores, los problemas que nosotros estamos sufriendo son alarmas de Dios en nuestra vida para llamarnos de vuelta a Él? ¿Será? ¿Y será que estamos escuchando? ¿O van a seguir pasando los años y vamos a seguir sufriendo en vano? El Señor nos llama a corresponderle, a que tengamos espíritus contritos y humillados. El Señor también nos llama a considerar su bondad, su bendición y su gracia en nuestras vidas, como acabamos de cantar, su gracia es mayor. Pero no solamente a cantarlo, sino a considerarlo. Dios le recuerda a este pacto, a este pueblo, su pacto, su bendición, su amor. Y les había prometido
que los iba a bendecir desde ese día en adelante como una manera de llamarlos de vuelta, como una manera de llamarlos a la fe, una manera de que sigan al Señor por lo bueno que es, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros para hacer un pacto con nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor para amarnos a nosotros? Otra vez, entregó a su único Hijo por nosotros. Somos llamados a recordar la cruz, el Calvario, el Gólgota, a recordar la misericordia y la gracia del Señor. De tal manera Dios nos amó, siendo nosotros sus enemigos, mereciendo nosotros la muerte, de tal manera Dios nos amó, que entregó a su único Hijo. Y la deuda que debíamos nosotros la canceló, la cobró sobre su Hijo. ¿De qué clase de gracia, de amor y de misericordia estamos hablando aquí que Dios ha tenido para con nosotros? Y por eso, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hoy estamos delante de su presencia. Y en vez de ser incinerados por su presencia, estamos siendo abrazados por su gracia y su misericordia. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Correspondamos a esa gracia, con corazones contritos y humillados. Y finalmente el Señor nos llama a considerar también que ahora, por eso que hizo Cristo y porque estamos en Cristo y nada nos puede separar de Cristo, ahora, como dice ese versículo 19, ahora, por eso lo único que Dios tiene para nosotros es que bendición. Todo lo que ocurre en nuestra vida es la bendición de Dios. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo y por Cristo Dios no nos niega absolutamente nada. Romanos 8:32, el que no negó ni aún a su único Hijo, ¿cómo? ¿No nos dará con Cristo todas las cosas? No nos hace falta nada. Pablo le dice a los corintios, por Cristo, Dios nos ha dado el mundo entero como herencia y bendición. Algo que nuestra mente no puede ni acaparar. Y Dios en Cristo hace que todo obre para bien. Correspondamos al Señor con corazones contritos y humillados por su abundante, por su plena bendición para cada uno de nosotros. Les invito a ir en su Biblia a Isaías 66 y con esto vamos a cerrar. Isaías 66, versículo 1 y 2. Página 763, Biblia Congregacional. Isaías 66, 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa
que podrían edificar. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. No se está refiriendo al templo, se está refiriendo a que todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. O sea, mira qué grande, mira qué infinito, mira qué glorioso, mira qué independiente. Yo no necesito nada, ni nadie. Yo no necesito un templo, yo no necesito a nadie, a ninguno de ustedes los necesito. Y ahí podría terminar. Pero el final del versículo 2, pero a este miraré. Y no hay algo más valioso y más precioso que la mirada de Dios. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es el llamado que el Señor nos hace esta tarde. Contritos y humillados, hermanos. Contritos y humillados.